Así que me siento muy gozosa, muy alegre. Todas cuando me saludaron hoy me preguntaban, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? Y yo, bueno, un poco sí, pero muy feliz, muy alegre. Así que quiero pedirles que cierren sus ojos un minuto. Vamos a poner este tiempo en tus manos, Señor. Este día es para ti. Queremos honrarte, Señor, poniendo delante de ti cada corazón, Señor. Mi corazón, el corazón de cada una de mis hermanas, Padre. Tú eres tan maravilloso, tú eres tan poderoso, Señor, y tu palabra nunca retorna atrás vacía, Señor. Hoy te pedimos que nos des la revelación de tu palabra para poder transformar cada corazón, como es tu voluntad, Señor. Gracias porque tu palabra es esa luz, esa lámpara que ilumina nuestro camino, Señor, y quien afirma nuestros pasos. Por eso te damos gracias, porque tenemos el privilegio de conocerla. Y si alguien, Señor, no te conoce, hoy es el día para que se muestre tu gloria, Señor. Te damos gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde que empezó este año 2022, hemos estudiado algo que se llama las bienaventuranzas. Para las que no saben lo que significa eso, significa ser felices, dichosas y plenas. Imagínense eso. O sea, felices, dichosas y plenas. ¿Qué felices somos? ¿Qué felices somos, por ejemplo, qué dirían ustedes? Qué felices somos cuando voy al centro comercial, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero a veces Dios ve las cosas de una forma distinta a nosotras. No es que no le guste que vayamos al centro comercial, claro que sí. Pero Él ve algo más profundo, que necesitamos algo que alegra nuestro corazón. Porque cuando vamos al centro comercial es algo efímero, ¿sí? Pero Él se encarga de esas cosas profundas. El mes pasado estudiamos una bienaventuranza que tenía que ver con los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos quienes habían pasado alguna injusticia, y él decía que serían saciados. Y hoy vamos a estudiar una bienaventuranza que tiene que ver con la misericordia. Dice su palabra que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cuando yo pensaba en eso, en lo que significa bienaventurados, yo pensaba qué raro, ¿no? O sea, qué felices son los misericordiosos. Qué felices son aquellos que demuestran compasión, demuestran misericordia, porque igual recibirán misericordia. Y es tan hermoso ver cómo Dios ve todo tan diferente a nosotros, porque quizás nosotros cuando vemos una injusticia nos enojamos, nos cuesta confiar en cómo Dios obra a nuestro favor, pero Él siempre, siempre, siempre está obrando a nuestro favor y Él es rico en misericordia. Justamente también estaba leyendo en la palabra que dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, qué felices somos, qué dichosas somos, qué plenas somos cuando no solo escuchamos la palabra, sino que la ponemos en práctica. Me encantaron los corazones, no sé si se dieron cuenta, lo puse por todos lados. Pero bueno, justamente yo me preguntaba, ¿cómo se demuestra la misericordia de Dios? ¿Cómo se manifiesta su misericordia en nuestras vidas? Y dice la palabra que Él hace salir el sol todos los días para justos e injustos. Imagínense cuán misericordioso Él es, que su bondad, su amabilidad, todo se demuestra para justos e injustos, porque cada día son nuevas su misericordia. Y pensaba que el Señor Jesucristo es ese puente que nos conecta con el Padre. Él nos ayuda a reconciliarnos con Dios. Cuando muchas personas me preguntan, bueno, ¿por qué crees en Jesús? Esta es una de las formas que yo he entendido para explicar quién es Jesús. Y Él es ese puente que nos reconcilia con Dios. Y una de las cosas en las que se muestra la misericordia de Dios es en el perdón. Acá les había anotado algunas. La bondad, la amabilidad, nuevas oportunidades, porque cada día son nuevas sus misericordias. Hoy ustedes se levantaron y hoy tienen una nueva oportunidad de estar ahí. Señor, ¿qué quieres que haga? Gracias porque son nuevas tus misericordias. Ayer me equivoqué, pero hoy son nuevas tus misericordias. Ayer quizás tomé una mala decisión, pero hoy son nuevas tus misericordias. Podemos... Misericordia versus sacrificio. Miren, esto me impresiona. No saben lo que yo aprendí haciendo esta enseñanza. O sea, esto para mí ha sido maravilloso. Pero una de esas cosas que entendí que al Señor le gusta más es
que tengamos misericordia a que hagamos sacrificios. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo yo lo pongo en práctica? Bueno, hay una enseñanza en Mateo 9, del 9 al 13, para las que lo quieran leer. Es una enseñanza donde Jesús llama a Mateo, ¿sí? Mateo es uno de los discípulos de Jesucristo, y me gusta mucho porque esta es una frase que él dice. Él dice, misericordia quiero y no sacrificios, porque he venido a llamar no a justos, sino a pecadores. O sea, el Señor sabe que los que tenemos necesidad de médico somos los enfermos, no los que están sanos. Entonces, cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos, es cuando hay transformación en nuestro corazón. En esa historia, Jesús llama a Mateo y le dice, sígueme, pero además, él después se va a comer con Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos del gobierno romano. Y dice la palabra, en esa versión, me dio mucha risa, en la TLA, que él se la pasaba con gente de mala fama. Entonces, después los religiosos de la época se preguntaban que por qué Jesucristo iba a comer con ellos. O sea, imagínense, a veces podemos juzgar, a veces podemos criticar, pero es impresionante cómo Jesucristo ve todo diferente a nosotros. O sea, donde nosotros podemos juzgar y criticar y decir, esa persona Dios no la puede usar, Dios ve todo lo contrario. Entonces Jesucristo les responde a ellos y les dice, es que yo he venido no a llamar a justos, sino a pecadores. Justamente eso es lo importante, ese arrepentimiento que existe en un corazón que sabe y reconoce que necesita de Dios. Entonces me gustó mucho entender la diferencia entre misericordia y sacrificios. Y no sé si algunas veces les ha pasado, a mí me ha pasado que alguna amiga me dice, pero es que yo me paro a las 3 de la mañana a orar y me sacrifico. Y de repente, claro, al hijo, al esposo, bueno, a eso le quieren caer a palo. Entonces el Señor, ¿qué prefiere? Él mismo lo dice en su palabra, Él prefiere la misericordia, un corazón compasivo, que los sacrificios. Y la misericordia es una muestra de lo que hay en nuestro corazón. Imagínense eso. La misericordia y cómo nosotros seamos con las demás personas es una muestra de lo que hay en nuestro corazón. Un corazón agradecido. Yo encontré en la palabra un ejemplo de lo que yo sentía en mi corazón que quería expresarles a ustedes. Y eso fue con la historia del apóstol Pablo. No sé si algunas lo conocen, pero las que no lo conocen, imagínense que este hombre mataba a los cristianos. Este hombre mataba a los hijos de Dios. Y fue el ejemplo que yo encontré, el mejor ejemplo, para expresar lo que significa un corazón agradecido por la misericordia de Dios. ¿Podemos cambiar la lámina? Esto se los quiero leer porque impactó tanto mi corazón que yo decía, yo sé que a veces es largo cuando leemos un versículo, pero es tan hermoso que no podía dejar de leérselos. Está en Primera de Timoteo, para las que quieran anotar, es el capítulo 1, versículo 12. Yo lo voy a leer en la NVI, Nueva Versión Internacional. Dice así, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba o mentía del nombre de Cristo, pues en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque él lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Les voy a repetir eso último. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Él dice en su palabra, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Imagínense eso. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su paciencia, aún con los peores pecadores. De tal manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios, por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios.
Así que imagínense. Pablo me pareció justamente ese fiel ejemplo que cuando dice la palabra, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Cada una de nosotras somos hijas de Dios, somos ejemplo de lo que puede hacer Dios en un corazón que va transformando. Y me ponía a pensar, ¿no?, en las diferencias entre Jesucristo, que no cometió ningún error, ¿sí? Y Jesucristo tuvo misericordia con todos. Pero imagínense Pablo, que cometió todos los errores, pero igual supo aceptar y recibir ese amor y esa misericordia de Dios. Porque a veces a nosotros nos pasa que como nos equivocamos, entonces nos juzgamos tanto y nos damos tan duro que no somos capaces de recibir como Pablo ese amor y esa misericordia de Dios. Entonces, no importa en qué lugar podamos estar, bien sea que hubo una injusticia y como el Señor Jesucristo decimos, bueno, Señor, yo acá no tuve nada que ver, pero Él nos invita a tener misericordia, o bien sea porque nos hayamos equivocado y podamos recibir y aceptar esa misericordia de Dios. Así que qué felices somos los misericordiosos, ¿verdad? Yo creo que podemos pasar a perdonar. Diga conmigo, perdonar. Ay, déjenme respirar profundo. Bueno, quería enseñarles que no lo sabía, lo aprendí con esta enseñanza. Perdonar es una palabra que viene del latín y significa dar completamente, olvidar una falta o librar una deuda. Imagínense eso. Perdonar se divide en dos. Es algo así como perder para ganar, para las que no lo ven. Y en griego significa soltar, dejar ir o enviar lejos. Imagínense qué es lo que pasa en mi corazón cuando yo no perdono. Si perdono es soltar, si yo no perdono, toditas respondieron, tengo ahí atrapado algo en mi corazón, pero hasta que yo no leí todo lo que significa esas palabras, yo decía, wow, sí, nos dicen, ay, sí, tenemos que perdonar. Pero ¿qué verdaderamente significa perdón? Soltar o dejar ir. Imagínense qué maravilloso. Y bueno, pensaba en el Señor Jesucristo, que Él es como ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo del perdón, ese ejemplo, porque a Él, todo lo que le hicieron, Él no se merecía nada. ¿Y Él qué le decía al Padre? Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Él clamaba por ese perdón. Y yo me imaginaba, si quieres podemos pasar a la próxima, esto, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces? Yo, Señor, pero ya perdoné una vez, ya perdoné 2 veces, ¿tengo que seguir perdonando? Y dice su palabra que debemos perdonar 70 veces 7, pero no porque eso dé un número de multiplicación. Yo de una vez multipliqué y dije, eso da como 490, ya le llevo como 500, ya, no perdono más. No. Justamente el Señor lo hace como para hacernos una referencia, una metáfora de lo que significa cuántas veces debemos perdonar. Ahora, hay una diferencia, ¿sí?, que quiero que para todas quede muy claro, entre lo que significa perdonar, olvidar, soltar, dejar ir, y tolerar. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy en una relación tóxica o que me hace daño, una cosa es que yo perdone una situación o a una persona, pero no que me quede involucrada en una situación que me hace daño, que daña mi corazón. Quería aclarar este punto porque a veces decimos, ay, bueno, no, pero es que estoy perdonando y perdonando. No, es muy importante saber que hay límites y que es importante que sea primero el Señor quien nos guía, pero también si se presenta alguna situación, pues tenemos a las pastoras, a las líderes que siempre nos pueden ayudar y acompañar si hay alguna situación que se presente. Entonces, perdonar, dejar ir, soltar, pero en tolerar, bueno, ahí sí vienen límites y relaciones sanas, que eso es muy importante. Bueno, en Mateo 18 hay otra parábola, es que bueno, la palabra está llena de ejemplos y que nos llenan de gozo, porque decimos, ay, esa pude ser yo. Bueno, una parábola donde el Señor le responde eso, ¿cuántas veces debemos perdonar? Pero ponen el ejemplo de un rey a quien le debían mucho dinero, y el hombre que le debía dinero le clamó, se le puso de rodillas y le dijo, wow, no tengo para pagarte, te pido que me perdones esa deuda. Y el rey a él lo perdonó.
mientras él está saliendo de reunirse con el rey, había un señor que le debía a él. Y él, imagínense que después de que el rey lo perdona, él fue y le dijo, no, yo necesito que me pagues porque tengo una situación, tengo que pagar tal cosa. Y él no perdonó al otro señor. Y el rey escuchó cómo él se había comportado. Después que lo habían perdonado a él, él no hizo lo mismo con el otro. Y esto no le agrada a Dios. Miren, yo lo leí hasta en el Padre Nuestro. Decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, no agradamos el corazón de Dios. Y qué delicado, porque, o sea, ustedes me preguntan, y yo puedo ser 100% sincera, que si me ha costado perdonar. Sí, créanme, mucho. Pero es el único momento donde he visto ese gozo en mi corazón de ser obediente, de agradar a Dios. Y me impresiona porque leyendo de todo esto, me acordé de una situación que viví y yo dije, bueno, Señor, se lo voy a compartir a las muchachas porque no sé quién de ellas pueda estar viviendo una situación así. Y me pasó que, bueno, me llaman y una persona me dice que viene para la isla. Y yo cuando esa persona me dijo que venía para la isla, como que sentí que no quería ver a esa persona. Y yo dije, ¿qué pasa en mi corazón que yo no quiero compartir con esta persona? Bueno, y se me ocurrió ponerme ahí delante del Señor y le dije, bueno, Señor, muéstrame qué pasa con mi corazón porque yo no me quiero ver con esta persona. En otro momento, esa persona, vamos a decirlo así, que me había hecho alguna y claro, yo la tenía atrapada en mi corazón. Entonces, bueno, oré, le pedí al Señor que bendiga su vida, le dije, wow, Señor, yo no quiero, o sea, a ti eso no te agrada, que yo, como decimos vulgarmente, que tengo esa yuca atravesada con esa persona. Eso no le agrada a Dios. Entonces tuve un momento muy especial con el Señor, me acuerdo que me puse a llorar, justo estaba, no sé, como cuando uno no se imagina de repente un tiempo con el Señor, y sentí un fuego en mi corazón que dije, wow, o sea, nunca me hubiese imaginado que perdonando a esta persona iba a alegrar el corazón de Dios. Y fue tan impresionante porque yo digo, cómo Él en su palabra nos deja esa guía para ser felices, para ser plenas, para ser dichosas. Y es más simple de lo que imaginamos. O sea, lo importante es ir delante de Él, estar atentas cuando el Señor nos muestra algo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres ir con esa persona? ¿Qué está pasando en ese corazón? Y presentarnos delante del Señor y humillar nuestro corazón y decirle, wow, Señor, soy sincera, me está pasando esto. No fue tan fácil para mí, yo les confieso, porque cuando me hice esa pregunta, que si a mí me había costado perdonar, muchísimo. Y es más, cuando uno le dice, bueno, Señor, pero muéstrame, ¿cómo está mi corazón? Muéstrame si hay alguien a quien deba perdonar o quizás alguien a quien le tenga que pedir perdón. Hermana, agárrese porque el Señor de repente va a traer a alguien a memoria. O sea, yo me tuve que hacer así, unas listas. Está bien, Señor. Y eso no necesariamente significa que entonces, voy a llamar a esa persona. No. Todo este proceso es en el corazón, ¿sí? De repente, si ya Dios te muestra que sí, tienes que ir y hablar con alguien o asumir y aceptar y quebrar el orgullo y pedir perdón, es muy distinto. Pero si no, no es que usted va a agarrar toda esa lista y se va a poner a llamar a toda esa gente. No, por favor, no hagan eso porque después me van a decir que fui yo que las mandé. No. Es un proceso que pasa dentro del corazón. Pero sí es hermoso cuando le decimos, Señor, muéstrame. Porque si el Señor no me muestra, yo no me doy cuenta. Y sigo por ahí con la vida sin soltar a toda esa gente que tenía en el corazón. Entonces, cuando hagan eso, me cuentan que yo sé que va a estar todo bien. Bueno, quería leerles en Romanos 12, lo encontré en la versión TLA. Miren lo que dice. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen hacer el bien a todos. Hagan lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y dice esto es impresionante. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Yo creo que con eso ya uno dice, wow, Señor, está bien. O sea, solo porque tú eres Dios y tú me mandas a hacerlo y esa es la guía para una vida plena, para una vida dichosa, yo lo voy a hacer. Pero si fuera por mí, yo no lo hago. Yo solo lo hago por Dios. ¿Podemos pasar a la próxima? Hemos sido perdonadas para perdonar.
Yo quiero que lo digan conmigo. Hemos sido perdonadas para perdonar. Qué impresionante es esto, porque Él lo hizo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo con las personas que lo necesiten? En ese momento en el que el Señor Jesucristo lo estaban crucificando, yo pensaba, wow, bueno, yo hubiese despotricado, pero están locos. O sea, yo a veces pienso, ¿cómo nos pondríamos nosotras en ese lugar si nos están crucificando por algo que no hicimos y además para venir a pagar por mi vida, por un montón de pecadores? O sea, solo Él definitivamente podía hacerlo. Y yo pensaba en esas palabras que Él le decía a Dios: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Por ignorancia muchas veces cometemos muchos errores y a veces eso daña el corazón de Dios, pero nosotros, ¿qué es importante? Que podamos reconocer y arrepentirnos y decir: wow, Señor, hice esto que no te agrada, perdóname. Y también demostrar el perdón con los demás para que puedan ver que somos sus hijas. Y eso es algo que siempre pensaba. ¿Cómo nosotras demostramos que somos hijas de Dios? ¿Porque venimos a la iglesia? ¿O porque le decimos a una hermana: ay, tú sabes que yo soy cristiana? Y ella: ah, sí, qué bonito. No, les voy a dar el secreto, el tesoro más grande de cómo demostramos que somos hijas de Dios. Miren qué dice la palabra. Oren por sus enemigos. Está en Mateo 5:38. Dice: oren por sus enemigos, o el que te caiga mal, o el que te hizo algo. Bendigan al que lo maldice, y así serán hijas de su Padre que está en los cielos. O sea, así nosotros demostramos que somos hijas de Dios. Yo quiero saber de repente cuántas de ustedes han orado por esa que tenían así atravesada en la garganta del corazón. ¿Han orado? Muy bien. Ahí está la demostración de que somos hijas de Dios. Cuando oramos por esas personas, las bendecimos y le deseamos lo mejor de lo mejor, estamos demostrando que somos hijas de Dios. Imagínense qué increíble. Yo quería hacerles una reflexión y quería preguntarles cómo sentían que estaba su corazón. Es una reflexión para ustedes. ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón es como una cárcel con un montón de gente que tengo atrapada en mi corazón. O mi corazón está como esos corazones que tenían flores. ¿Cómo está mi corazón? Yo quería dejarles que se lleven esa pregunta para que vayan hablando con el Señor. Porque solo Dios conoce lo que cada una de ustedes ha vivido. Solo Dios conoce el proceso que cada una de ustedes ha tenido. Y solo Dios sabe si hay un pedacito de ese corazón que se murió. Pero solo Él puede darle vida a cualquier cosa que haya estado muerta. Solo Él es Dios. Él es tan poderoso que puede transformar cualquier situación, cualquier cosa. Quizás ustedes me dirán: no, es que tú no sabes lo que yo viví o lo que yo pasé, pero Dios sí sabe, Dios lo conoce. Y lo importante es lo que Él sabe y lo que Él conoce. Y lo importante es lo que Él es capaz de hacer con un corazón así. ¿Podemos cambiar? Miren, esto me encantó. ¿Ustedes sabían que Dios siempre quiere bendecirnos? Dios siempre quiere darnos regalos. ¿A quién le gustan los regalos? A mí también me encantan los regalos. Pero hay un secreto para poder recibir los regalos. Yo no lo sabía estudiando esto. Mi pastora Georgina me explicó algunas cosas y yo le dije: wow, yo no sabía que había este pequeño secreto para poder recibir los regalos de Dios. Imagínense que el perdón nos prepara para recibir los regalos de Dios. Si Dios quiere darnos un regalo, pero mi corazón no está preparado, yo lo que voy a hacer es dañar ese regalo que Dios me va a dar. Y como Dios me ama y me conoce, sabe que yo necesito preparar mi corazón. Bueno, justamente el perdón es ese puente que nos conecta con los regalos que Dios tiene para nosotros. Y el perdón también lo pude ver como otro puente que nos conecta de la bienaventuranza de donde venimos, de esos que tienen hambre y sed de justicia, pero son capaces de perdonar para poder tener un corazón limpio delante de Dios. Y eso es algo maravilloso. Yo cuando pensaba en eso, ¿no? Wow, yo decía: pero a mí me encantan los regalos, ¿por qué no me avisaron antes? O sea, me vengo a enterar ahorita que perdonando es que vienen los regalos. Bueno, ese perdón nos prepara para esos regalos que Dios tiene para nosotros. Y yo también quería contarles una anécdota.
que para mí fue muy impresionante y les cuento todo esto porque no sé cómo Dios va a obrar en cada una de sus vidas. Sí tengo la certeza de que va a obrar. Lo importante es que ese corazón esté dispuesto. Y hace como 5 años, 6 años, que teniendo como una relación más profunda con el Señor, recuerdo que vi una prédica del perdón y estaba en mi casa y tuve un tiempo a solas con el Señor. Vi mi prédica del perdón y me puse a orar. Y le dije, wow, Señor, yo no sabía que perdonar era tan importante. O sea, no sé, no lo había entendido, la magnitud de lo que significaba perdonar. Y recuerdo que le dije, bueno, Señor, no sé, yo perdono a mis papás, porque no sé si de repente en mi corazón haya algo con ellos. A veces nos quejamos tantos de los papás y a veces no agradecemos que nos dieron desde la vida junto con el Señor. Y entonces, bueno, recuerdo que tuve ese tiempo así muy particular con el Señor y le dije, bueno, yo te pido por mi papá, por mi mamá, y tuve ese tiempo así muy bonito y me quedé medio dormida. Y cuando me despierto, fue como por el ruido de un sueño que tuve, que se rompían de mis muñecas, como si fueran los grilletes que les ponen a los presos de los pies. Y en ese momento yo entendí la importancia del perdón. No siempre vamos a sentir, ay, yo quiero perdonar a esta persona. No, hermana, nunca vamos a tener las ganas de hacerlo. Pero cuando entendemos que por obediencia lo vamos a hacer, Dios va a obrar milagros en nuestro corazón. Y nosotros, ¿qué dice la palabra? Dice que ojo no vio, que oído oyó las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿quiénes son los que le aman? Los que le obedecen. Y es impresionante cuando entendemos que cuando damos un paso de fe, cuando decimos, Señor, yo no sé si esto es así, yo no lo siento, pero lo voy a hacer por obedecerte, para demostrarte mi amor. Cosas increíbles van a suceder en sus vidas porque así ha pasado con mi vida. Yo nunca hubiese imaginado cómo Dios podía obrar en mi corazón y transformar tantas cosas, pero cuando estudiaba todo esto y miraba hacia atrás le decía, wow, Señor, gracias, porque imagínense, mi corazón estaba como muerto de tantas personas que de repente no había perdonado. Y Él es el único que va a traer vida al corazón y el único que nos va a ayudar. Sin su ayuda no vamos a poder. Él es el único que nos va a ayudar. Necesitamos que sea Él con nosotros. Yo cuando viví situaciones así fuertes le decía, Señor, yo no puedo. Pero tú estás en mí y tú sí puedes y tú me vas a ayudar y Él te va a ayudar a ti. Ese es para Él, porque Él es el único, por Él y para Él. Y eso era algo que también les quería regalar, la fe. ¿Qué significa la fe? La fe es creer que Él es poderoso, que Él es quien Él dice ser. Y la fe es lo único que nos va a ayudar a avanzar sin que nuestros ojos físicos vean, pero creyendo que Él es Dios y que Él va a hacer maravillas y Él es grande y poderoso. Entonces, si en nuestro corazón a veces hay temor, es importante pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, porque en esta situación yo no veo que tú seas capaz de obrar. De repente en esta situación yo no creo que tú seas tan poderoso. Pero cuando disponemos nuestro corazón, incluso para que Él aumente nuestra fe, créanme que se van a sorprender. Créanme que eso es el regalo más grande que podemos tener, porque Él es el único que va a afianzar nuestros pasos cuando vengan tormentas, y Él es el único que va a poner esa paz y esa certeza de saber que Él es Dios y es Él quien tiene cuidado de cada una de nosotras. Bueno, ¿podemos cambiarlo? Ten fe, corazón. Ten fe, corazón. Repítelo conmigo. Dígale a su corazón, ten fe. Yo quiero invitarlas a que se pongan sobre sus pies para que podamos orar y podamos poner delante del Señor esta enseñanza y que atesoren en su corazón su palabra. Gracias, Señor, te damos por este día, por este tiempo. Padre, tú eres grande y hacedor de maravillas, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor, y tú eres el único, Señor, que sabe lo que cada corazón está viviendo.
Tú eres el único, Señor, que sabe si hay dolor en algún corazón, si hay falta de perdón, Señor, en algún corazón. En este día, yo te pido que tú pienses en esa persona que de repente ha hecho que duela tu corazón, que se haya roto en 1000 pedazos, no importa. Piensa en esa persona y ten la confianza y ten la paz de saber que Dios está contigo. Ten la confianza y la paz de saber que es Dios quien te lleva de la mano y que eres capaz de perdonar porque es Dios quien está en ti. Señor Jesús, tú has perdonado a todos, tú has perdonado a todos y para ti no hay nada imposible. Tú eres grande, Señor, y eres capaz de entrar en cualquier corazón, aunque haya dolor, aunque haya desorden. Tú lo hiciste conmigo, Señor, y yo tengo la certeza de que tú puedes hacerlo con cada una de mis hermanas, Señor, que necesite de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes vida, tú traes sanidad, tú traes libertad, Señor. Tú eres el único que puede traer libertad. Tú eres el único, Señor, que puede traer ese consuelo, Señor, porque en medio de las injusticias o en medio del dolor, incluso tú nos ayudas a perdonarnos a nosotras mismas, a perdonar lo imperdonable, Señor. Solo tú conoces, Padre, si hay algún corazón que tenga alguien atrapado ahí, Señor, muéstraselos tú, revélaselos tú. Revélale, Señor, si hay algo que ellas de repente no sabían, pero tú estás ahí acompañando a cada una, Señor. Dales la fortaleza, Señor, de ser obedientes. Dales la fortaleza en su corazón de poder creer y confiar en que podemos entregar en tus manos, Señor. Que podemos entregar en tus manos cualquier cosa, cualquier carga, Señor, porque tú eres maravilloso, tú te gozas, Señor, en medio de la obediencia, en medio de que entregamos a ti lo que nosotros no podemos resolver, Padre. Y tú nunca pierdes el control de nada, Señor. Yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, trayendo vida nueva, trayendo paz, trayendo amor, Señor, trayendo tu luz. Tu palabra es esa luz, Señor. Y tu palabra siempre transforma nuestro corazón, Señor. Tu palabra nunca retorna atrás vacía, sino que cumple ese propósito, Señor, para el cual tú la enviaste. Tú enviaste tu palabra, Señor, para un propósito maravilloso. Porque tú eres el único, Señor, el único que nos llena, el único que trae alegría a nuestro corazón. No importa si hoy tú no ves lo que Dios es capaz de hacer, pero Él igual está obrando. Tú guías los pasos, Señor, tú afirmas los pasos míos y de mis hermanas, Señor. Tú pones paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Dice tu palabra, busca la paz y síguela. Vence el mal con el bien. Ayúdanos, Señor, porque solo en ti y a través de ti es que podemos hacerlo. Nosotras no podemos, Señor. Y queremos darte gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque nos permites reunirnos como hermanas, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias por lo que tú has hecho con cada una de nosotras, porque nos has perdonado, Señor. Y eso es lo más grande que podemos tener, esa certeza de que tenemos la vida eterna contigo, Señor. La vida eterna contigo. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque no hay nada más maravilloso que saber que estamos en tus manos, en tus brazos. Amén y amén.